Entonces, ¿quién hizo algunos ejercicios de los que dejé de tarea el día viernes? ¿Quiénes como que practicaron? Natalia, yo, Sara, yo. Daniela, Fernanda, listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces la dinámica en estas clases de esta semana va a ser muchos ejercicios, porque como les decía el viernes, la única manera de aprender a hacer cálculos estequiométricos, la única manera de aprender es practicando. Y obviamente pues necesito o necesitamos todos que ustedes hagan ejercicios, porque pues tampoco tiene ningún sentido que yo los haga todos, ¿cierto? Obviamente yo les haré muchos ejercicios. El día viernes haré unos de high level, tipo parcial. O sea, no hemos llegado ni siquiera a los de tipo parcial. Entonces, perfecto, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a continuar, ¿listo? En donde quedamos la vez pasada. Vamos a irle subiendo el nivel a esos ejercicios y se darán cuenta pues que todos son esencialmente lo mismo. ¿Listo? Voy a cambiar por acá. Cambiemos el rojo. Hacemos el azul. Juan Pablo vio la clase como 3 veces. Uy, no, qué aburrido eso. Listo, entonces vamos a empezar. Dice, la urea, por favor me avisan cuando sean las 12:40, porfa. Es que a veces me emociono y me extiendo mucho. Dice el ejercicio, la urea se prepara por la reacción del amoníaco. Recuerden que el amoníaco es el NH3 que está por aquí. Recuerden también que el día viernes les comenté que hay un proceso que se llama Haber-Bosch, por donde el señor Haber se ganó un Nobel por la síntesis del amoníaco. Con dióxido de carbono, el amoníaco reacciona con el dióxido de carbono para formar urea. La urea es este compuestico que está por aquí. Si ustedes se acordarán de su química del grado 11, donde vieron los grupos funcionales orgánicos, pues sabrán que hay una función orgánica que se llaman las amidas, que es cuando yo tengo un grupo NH2 unido directamente al grupo carbonilo, ¿cierto? Es un derivado de ácido, podríamos decirlo, y esta es la urea. ¿Listo? Más agua. En un proceso se hacen reaccionar 637,2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Entonces, fíjense que a diferencia de los ejercicios que hicimos el viernes, que eran para empezar, ¿cierto? Aquí nos están dando las dos cantidades de los dos reactivos en la reacción química. Se pone tanto de este y tanto del otro. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Entonces recuerden también que el día viernes comentamos que yo en una reacción química puedo tener reactivos limitantes, reactivos en exceso. ¿Listo? ¿Cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el primero que se acaba en una reacción química, ¿cierto? Se va a acabar por completo y es el que me va a limitar precisamente la cantidad de producto que se puede obtener. Entonces, si yo quiero saber cuánto se quiere obtener de algo, siempre ese cálculo lo haré a partir del reactivo limitante. El reactivo en exceso o los reactivos en exceso, ¿quiénes son? Son los reactivos que se acaban, mentiras, los que sobran, vean, estoy alucinando, son los reactivos que sobran en el medio de la reacción química, que me van a sobrar al final. ¿Listo? Obviamente parte de ellos se consume, pero parte va a sobrar. Parte se consume ¿para qué? Para reaccionar pues con el reactivo límite. ¿Listo? Y también les comenté el día viernes que cuando nosotros hablamos que la relación es estequiométrica o que las cantidades son estequiométricas, es porque en esa reacción no hay reactivo límite ni hay reactivo en exceso. Entonces yo les comenté que uno agrega siempre las dos cantidades para que los dos se acaben al mismo tiempo. Y digamos que esos son los cálculos que nosotros empezamos a hacer el día viernes. Fueron los primeros que hicimos. Que si tengo tanto de este reactivo, ¿cuánto necesito del otro? Entonces ahí estábamos asumiendo que los dos reactivos se consumen al mismo tiempo, o sea que están estequiométricos, ¿vale? Pero siempre que sobre uno de alguno de los reactivos, pues entonces hablaremos de reactivo límite y reactivo en exceso que no están puestos de manera estequiométrica.
Entonces lo que vamos a revisar es precisamente si hay reactivo límite o no hay reactivo límite a partir de estos valores. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar cuál de esos dos reactivos es el reactivo limitante? Ideas, muchachos, ¿qué hacemos? Santiago, señor. Pues no sé, es una maña que yo aprendí en el colegio, de pronto no está bien, Tranquilo, pero Santiago. pues uno mira, por ejemplo, en esta ecuación se supone que está balanceada, ¿no? Sí, señor, Cuando está balanceada. está balanceada, pues uno ve las relaciones que hay, entonces por cada dos de amoníaco se Sí, necesita uno de dióxido de carbono, ¿cierto? O sí, sea, la señor. relación de 2 a 1. Sí, Y pues aquí podemos ver que las cantidades, o sea, lo que se tiene de amoníaco no sí. es la mitad, no es, no, perdón, no son 2 veces lo que se tiene de dióxido de carbono, entonces ese va a ser nuestro reactivo limitante, el amoníaco. Ok, Santiago, bueno, eso es una manera de verlo. Solamente le veo un pero a esa manera de verlo, Santiago. Que en este sentido, las cantidades me podrían dar una pequeña información sobre eso, pero hay que tener en cuenta que la masa molar de los dos compuestos no es la misma. Entonces, que si yo comparo masas, me puedo llevar una idea errónea. Puede que en la mayoría o en algunos casos funcione, como en este caso. Aquí funciona. Pero si la masa molar de uno de los reactivos es mucho mayor que la del otro, guiándome simplemente con la cantidad, no lo estaría diciendo de manera adecuada. ¿Sí? Tengo que relacionarlos bajo las mismas circunstancias. Entonces, para poder analizarlos, así como en el punto de vista de Santiago, yo necesariamente tendré que pasar esos gramos a moles, porque con los moles yo sí puedo comparar, porque estoy hablando de moles de algo contra moles de otra cosa, pero en gramos no lo puedo hacer, porque imaginémonos, aquí se podría, porque el amoníaco y el dióxido de carbono podríamos decir que tienen una masa molar más o menos cercana, más o menos. Pero si tuviéramos un compuesto que fuera mucho más grande, con una masa molar gigante, y tuviéramos una pequeña cantidad, no significaría que él fuera mi reactivo limitante. O sea, por eso hay que comparar esto, pero en moles. Sugerencia. Esa herramienta puede que sirva en unos ejercicios, pero pueda que no sirva en otros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que dicen acá estos muchachos aquí en el chat. Vamos a hacer esa comparación, Santiago, la vamos a hacer, pero no la vamos a hacer en gramos. Vamos a hacer esa comparación en moles. ¿Listo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pasar esas dos cantidades de los reactivos que nosotros tenemos, que escribí mal el número, 637,2 gramos de amoníaco, y los vamos a pasar a moles, porque la ecuación me relaciona mis compuestos en moles, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí el inciso A. ¿Cómo hago para pasar a moles? Pues utilizando la masa molar, ¿cierto? Sara le gusta decir el peso molecular, a mí casi no me gusta, pero pues vendría siendo como lo mismo, entonces voy a utilizar la masa molar del amoníaco, un mol de amoníaco aquí arriba, ¿cierto? Si calculo la masa molar del amoníaco, el nitrógeno vamos a redondearlo, digamos que a 14 y el hidrógeno a 1, entonces nos da 17. Un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Entonces podemos calcular el número de moles. Vamos a hacer lo mismo con el dióxido de carbono. Entonces yo tengo 1142 gramos de dióxido de carbono, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por la masa molar, por el factor de conversión que me da la masa molar. Entonces un mol de dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Cuál es la masa molar del dióxido de carbono? El carbono pesa 12, el oxígeno 16, 16 por 2, 32, más 12, 44. 44 gramos de dióxido de carbono. Y calculamos el número de moles. Entonces, gramos y gramos se me cancela por aquí. Y entonces, si me colaboran ahí, muchachos, porfa, ¿cuánto nos daría el número de moles del amoníaco? Entonces, acá nos da 37,48. Entonces, gracias de amoníaco.
Y si yo calculo los del dióxido de carbono, Santiago, gracias, bien. Natalia, gracias. Valentina. ¿Y los del dióxido de carbono cuánto nos darían? 25,95, listo. 25,95 moles de dióxido de carbono. Y entonces, sugerencia, siempre vamos a comparar las cantidades en moles. Es que nos llevemos una sorpresa. Lo que dijo Santiago sirve, pero no siempre, ¿vale? Entonces vamos a hacer mejor la comparación en moles. Y entonces, ya tengo los moles de cada uno de los reactivos. Y entonces, como les decía yo el día viernes, la manera sencilla y fácil de calcular cuál de los dos reactivos límites es tomar la cantidad en moles que yo tengo de cada uno de esos reactivos en la reacción química y los vamos a dividir entre el coeficiente respectivo. Entonces, como dijo Santiago, pues ya la ecuación ya está balanceada. Siempre hay que verificar eso. Entonces, en nuestro caso, la ecuación química balanceada. ¿Listo? Y entonces dice que por cada 2 moles de amoníaco reacciona un mol de dióxido de carbono. Entonces, los moles de amoníaco que yo tengo en la reacción química lo voy a dividir entre el coeficiente, que sería 2 del amoníaco. Y los de dióxido de carbono, pues tendría que dividirlos en 1 porque es el coeficiente. Aquí claramente nos da 25,95. Y si ustedes hacen la división de esta vaina, nos da aproximadamente 18. 18,70 y algo, ¿cierto? Vamos que 18,77. Entonces, gracias, Dana, 74. Entonces, si ustedes miran acá, al hacer ya la relación teniendo en cuenta los moles que participan en esa reacción química, vemos que para la relación del amoníaco es menor que para la del dióxido de carbono, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa? Que el amoníaco sería el primer reactivo que se nos acabaría ahí en el medio de reacción química y el dióxido de carbono, pues según la relación que nos da acá, nos va a sobrar. O sea que sería nuestro reactivo en exceso. ¿Listo? Entonces ya el punto A ya lo resolvimos. Nuestro reactivo limitante es el amoníaco. Entonces la pregunta Profe, B, ¿qué una nos dice? pregunta. Señora. Profe, esa relación que tú nos enseñaste en la clase pasada, la que es fácil, que es de dividir, digamos, lo que nos da el ejercicio con el número que está en la ecuación, el Sí, coeficiente. ¿No se puede sí. hacer así, digamos, con los gramos? ¿O tiene que ser Mm, necesariamente con moles? no, tiene que ser con los moles, porque pasa lo que le decía ahorita a Santiago. Lo que pasa es que los compuestos no tienen la misma masa molar. Aquí es relativamente, podríamos decirlo que es muy cercanas, porque la masa molar del amoníaco es 17 y la del dióxido de carbono es 44. De todas maneras es el doble, ¿no? Por esas diferencias que nosotros tenemos de masa molar, pues nosotros no podemos comparar cantidades en gramos. Para poder Ok, hacer ok. como estandarizar y que todos estén bajo las mismas condiciones, debemos hacer la comparación, pero en moles. Ah, Obviamente listo. ahí con las cantidades nos da que sería el amoníaco si tú haces la misma relación, pero puede que en otro ejercicio no lo sea. Sí, por eso les digo que siempre las comparaciones las vamos a hacer en moles. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Entonces ya, nuestro reactivo limitante será el amoníaco. Perfecto. Parte B dice, calcule la masa de urea, que sería este compuesto, que se formará. Y entonces, para poder dar respuesta a esa pregunta B, ¿cuánto se puede formar de urea? Entonces, lo que les decía al principio de esta clase, ¿sí? En este caso, yo voy a utilizar el reactivo limitante para poder calcular siempre la cantidad de producto que se nos va a formar. Nunca voy a tomar el reactivo en exceso, ¿vale? Este no me sirve para hacer los cálculos. Siempre debo hacer los cálculos a partir del reactivo limitante. En este caso, ¿quién es? El amoníaco. Y entonces vamos a empezar. ¿Cuántos moles de amoníaco tengo yo? Si ustedes se fijan, según el cálculo que acabamos de hacer acá, pues la cantidad de moles que tenemos es de 37,48, ¿cierto? Porque eso es el resultado ya de pasar la cantidad que teníamos de
amoníaco precisamente a moles. Entonces ya lo que yo tengo, moles de amoníaco, mi reactivo limitante. Y entonces hacemos los cálculos que hicimos el viernes, hacemos la relación entre ese reactivo limitante y el producto que yo quiero calcular, ¿cierto? Entonces en este caso, fíjense que la ecuación química me dice que por cada 2 moles de amoníaco se van a producir o se va a producir 1 mol de urea, ¿cierto? Entonces esta es la relación que yo debo plantear acá, ¿cierto? Entonces tengo moles de amoníaco arriba, debo poner moles de amoníaco abajo. Entonces 2 moles de amoníaco, que es lo que me dice la ecuación, me producen 1 mol de urea. Voy a poner una U mayúscula aquí para decir que es urea. ¿Listo? Entonces fíjense que ya a partir del reactivo limitante estoy calculando la cantidad de moles de urea. Pero entonces yo puedo calcular la masa, fíjense que me dicen aquí la masa, pues ya tengo los moles de urea, ¿cierto? Voy a pasar esos moles de urea a gramos, entonces necesito la masa molar de la urea. Entonces un mol de urea aquí abajito, entonces yo voy a decir 14 que pesa el nitrógeno más 2 del hidrógeno, 14 más 2, 16, 16 por 2, 32 más 12, 44 más 16, 60. Entonces la urea pesa 60 gramos. ¿Cierto? Y si yo hago ese calculito, pues entonces moles y moles se van a cancelar, todo me va a quedar en gramos de urea. Entonces esa es la cantidad de eh, producto que se nos va a formar. ¿Listo? Entonces si me ayudan ahí, porfa, ¿cuánto nos debería dar? Sara, ¿cómo lo haces tú? Con relaciones en masa, ¿cierto, Sara? Entonces por acá nos da, gracias, 1124,4 gramos. Si quieres puedes activar el micrófono. Creo que rinde más, Sara. ¿Cómo lo haces tú? Profe, es que mira, digamos, yo cojo los 637,2 gramos de amoníaco que Sí, nos dieron, lo sí. multiplico por los 18 gramos de agua, que es el peso molecular, ¿sí? ¿Y por qué el agua? Porque luego lo divido sobre el peso molecular del amoníaco. Ah, pero para calcular el agua. Reactivo límite. Ah, para calcular el reactivo limitante. Sí, yo lo hago así, así me enseñaron. ¿Y por qué lo haces con el agua y no con la urea? Pues también se podría. Sí, o sea, es precisamente lo que hicimos el viernes. Fíjate que el viernes les dije que el reactivo limitante se podía calcular de varias formas también. Una de ellas, ¿cuál sería? Viendo cuál es el que produce menos producto, Ujú. ¿cierto? Entonces, lo que tú estás haciendo es precisamente viéndolo de esa manera. ¿Quién es el que produce menos? Y el que produce menos, pues será nuestro reactivo limitante. O sea que no hay ¿Sí? problema. No, no hay problema, porque fíjate que inclusive el viernes yo les dije que antes de empezar que hay diferentes maneras de abordar estos cálculos. Uno los puede hacer de muchas formas. Los que les explicaba a ustedes era que hiciéramos relaciones en moles para calcular las cantidades, pero yo también puedo hacer relaciones en gramos. Y te acuerdas que el primer ejercicio que hicimos la clase pasada hicimos también relaciones en gramos, que nos Sí. darían exactamente lo mismo. O sea, realmente no importa. Mientras tú tengas en cuenta primero la masa molar de los compuestos que participan en esa reacción química y tengas en cuenta la estequiometría de la ecuación balanceada. Porque Ok, igual, si tú haces la relación en gramos, debes tener en cuenta de todas maneras los coeficientes, ¿sí? Porque tú multiplicas la masa la masa molar de uno de los compuestos por el número de veces que está el compuesto en esta ecuación, para poder hacer el cálculo. ¿Sí? sí. Porque si tú utilizas el agua aquí, tú, el agua acá, pues aquí la relación es 2 a 1, entonces tendrías que multiplicar 2 veces la masa del amoníaco y tener en cuenta solamente la masa de 1 mol de agua para calcular de todas maneras el reactivo limitante. Ok, profe, gracias. Sí, o sea, si lo haces así no importa. A mí me parece Bueno, más sencillo es convertirlo a moles y dividirlo entre el coeficiente y ya, saber cuál de los dos. Pero claro, lo que tú haces está perfecto. listo, gracias. Entonces esto de aquí, 1124,4 gramos. Sí, Daniela lo hizo en gramos y da exactamente lo mismo. Listo, perfecto. Como decía Daniela por allá en el chat, esto de aquí es el rendimiento teórico, ¿cierto?
¿Qué es el rendimiento teórico? Lo máximo que yo puedo obtener de producto en una reacción química. No se puede obtener más de esta cantidad. O sea que si yo tengo 637, no se me pueden producir 1125 gramos, porque eso ya excede mi rendimiento teórico. Es imposible, no se puede formar. ¿Sí? Lo máximo que se puede. Y siempre ese rendimiento teórico es el que yo voy a determinar a partir del reactivo limitante. Entonces sí quiero que lo tengan en cuenta, esto no se puede olvidar. Todos los cálculos los haremos a partir del reactivo limitante. Entonces el inciso B, ya lo respondimos. Entonces, ahora vamos con el C. ¿Qué nos dice el C? ¿Cuánto del reactivo en exceso quedará sin reaccionar al finalizar la reacción química? Entonces ya sabemos que nuestro reactivo en exceso es el dióxido de carbono. ¿Listo? Si nosotros hacemos un balance de masa con esa ecuación, voy a escribirla por aquí de nuevo. Tengo 2 moles de amoníaco en estado gaseoso más dióxido de carbono en estado gaseoso que nos forma la urea en solución acuosa más el agua. Entonces fíjense, voy a hacer una tablita así muy parecida a la que hicimos para la que hice para los ejercicios del viernes. ¿Qué teníamos antes de la reacción química? Antes de empezar, ¿qué teníamos? 637,2 gramos de amoníaco y teníamos 1142 gramos de dióxido de carbono. De esto no teníamos nada y de esto no teníamos nada. ¿Listo? Eso fue antes de empezar la reacción química. ¿Qué pasó durante la reacción química? Que como el amoníaco es mi reactivo límite, se consumen 637,2 gramos de amoníaco. O sea que se consume todo. ¿Por qué? Se acaba. ¿Cuánto se consume de dióxido de carbono? No sabemos todavía, ¿cierto? No sabemos cuánto se consume. ¿Cuánto se nos forma de urea durante la reacción química? Pues la cantidad que ustedes me acabaron de decir, se nos forma 1124,4 gramos de urea. ¿Y cuánto se nos forma de agua? Todavía no lo hemos calculado, no sabemos. ¿Listo? Eso es durante la reacción química. O sea que al finalizar, cuando acaba la reacción, ¿cuánto nos queda de amoníaco? Nos quedan 0 gramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se acabó. ¿Cuánto nos queda de dióxido de carbono? No sabemos, ¿cierto? Porque eso es precisamente la pregunta que nos hacen en el inciso C. ¿Cuánto nos sobra de ese reactivo en exceso? ¿Cuánto nos queda de urea? Pues la urea pues, será 1124,4 gramos, ¿sí? ¿Y cuánto nos queda de agua? Todavía no sabemos. Ahorita hacemos el cálculo, como para complementar el ejercicio. Entonces, ¿cómo hago yo para darle respuesta a esa pregunta que nos hacen? ¿Cuánto nos sobra del dióxido de carbono? Entonces, para poder hacer ese cálculo, ¿cierto? Voy a borrar aquí la parte que está acá. Para poder hacer ese cálculo, primero tenemos que saber cuánto dióxido de carbono estamos consumiendo durante la reacción química. ¿Sí? Porque a nosotros no nos va a sobrar los 1142 gramos que teníamos al principio. Nos tiene que sobrar menos, porque parte de ese dióxido de carbono que está aquí lo estamos consumiendo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto consumo del otro reactivo? Pues ese cálculo lo voy a hacer a partir del reactivo limitante. Entonces, lo que les decía aquí, los cálculos estequiométricos en una reacción siempre los debemos hacer a partir del reactivo limitante. Y entonces, en este caso, ¿cuánto tenemos de reactivo limitante? Vean que ya tenemos los moles aquí. No tenemos necesidad de volverlo a calcular. Ya los teníamos. Tenemos 37,48 moles de amoníaco. ¿Listo?
si yo quiero saber cuánto dióxido de carbono me estoy gastando, pues ahora en vez de hacer la relación que hicimos aquí en el inciso B entre amoníaco y urea, pues hago la relación entre amoníaco y dióxido de carbono. Entonces yo digo que por cada 2 moles de amoníaco aquí abajito, ¿cierto? Que se consumen durante la reacción química, se están gastando 1 mol de dióxido de carbono. ¿Listo? Esa es la relación que me interesa aquí en este momento. Bueno, pasémosle de una vez a gramos. Entonces vean, moles de amoníaco que tenía en un principio de mi reactivo límite, que es el que se va a acabar, ¿cierto? Por cada 2 moles de amoníaco se consumen 1 de dióxido de carbono. Y luego, pues moles y moles se cancelan y yo podría luego pasar esos moles de dióxido de carbono, ¿cierto? Un mol de dióxido de carbono aquí abajo pesa 44 gramos. ¿Listo? Eso es lo que pesa el dióxido de carbono. Entonces moles y moles se cancelan. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo aquí, lo que estaríamos calculando que es la cantidad de dióxido de carbono que me estoy gastando en la reacción química. Entonces, acuérdense que lo que les dije el viernes, ustedes conmigo somos 36 personas. Si compramos un petaco, tenemos 30 cervezas, ¿cierto? O sea que nuestro reactivo limitante, ¿quién sería? Pues la cerveza, ¿cierto? Es la que primero se nos va a acabar. Nos gastamos las 30 cervezas, cervezas ya no nos van a quedar. Y personas, pues 30 personas son las que van a tomar cerveza. Van a quedar 6 personas sin tomar. Eso es la cantidad que nos sobra del reactivo en exceso. Entonces, si ustedes me colaboran aquí, porfa, con los gramos, es que es exactamente lo mismo, Valentina. Si tú haces la relación, fíjate que es lo mismo en gramos. Sí, o sea que realmente es el mismo cálculo, solamente que tú lo estás englobando en algo que es masa, pero si te fijas, es exactamente los mismos, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, se van a gastar 824,6 gramos, ¿sí? Porque igual tendrías que tener en cuenta la relación en gramos de los reactivos. Es el mismo cálculo. Si quieres, ahorita lo hacemos aquí abajito. Eso es lo que me estoy gastando. O sea que durante la reacción química me estoy gastando 637,2 gramos de amoníaco, pero al mismo tiempo me estoy gastando 824,6 gramos de dióxido de carbono, lo necesario para reaccionar con el amoníaco. Y entonces, al principio yo tenía 1142. Durante la reacción química me estoy gastando 824,6. O sea, que ¿cuánto me sobra? Pues la diferencia entre los dos, ¿cierto? ¿Cuánto me da la diferencia entre los dos? Majo me dice 317,4 y Rosso también. 317,4 gramos de dióxido de carbono. Esto es lo que me va a sobrar al final de la reacción química. No me queda nada de amoníaco porque mi reactivo limitante se acabó. Esto es lo que me sobra de dióxido de carbono. Esto es lo que se me va a formar de urea. Nos faltaría calcular cuánto se nos va a formar de agua. Entonces díganme ustedes, ¿cuánto se nos formaría de agua? Mientras yo hago espacio un poquito por acá para hacer el cálculo en gramos. Es exactamente la misma vaina. Entonces Sara me dice que se forman 337,8 gramos de agua. ¿La apoyamos todos? ¿Nos da eso? Santiago dice que sí. Majo dice que sí. Entonces, lo que se nos va a formar de agua serían 336,8 gramos. Vamos a verificar. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de agua que se puede formar? Podríamos hacer el cálculo estequiométrico exactamente igual que acá, ¿cierto? Sino que en vez de relacionar amoníaco con urea, pues relacionamos amoníaco con moléculas de agua, ¿cierto? O podríamos calcularlo teniendo en cuenta que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos.
Pero ojo que aquí no podemos utilizar toda esta cantidad. ¿Por qué? Porque parte me sobra. Lo que yo debo tener en cuenta es lo que gasté. O sea que yo haría el cálculo a partir de esto que dice durante. Me gasto de esto de amoníaco, me gasto esto de dióxido de carbono. Entonces, si yo sumo las dos cosas, me daría la masa total de ¿quién? De los reactivos. Y la masa de los productos sería la masa de urea que se va a formar más la masa de agua que sería nuestra incógnita. O sea que la masa de agua sería la suma de estos dos valores que están aquí, ¿cierto? 637,2 más 824,6 y a eso le voy a restar la cantidad de urea que se nos va a formar. Entonces, en este caso, así tal cual como están los valores, a mí me da 337,4. De pronto es por el redondeo. Con los números que están aquí, ¿no? 337,4 gramos sería lo que se me formaría de agua. Esto es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo hubiera sido a partir de reactivo limitante, así como calculamos la urea. Fíjense que los cálculos estequiométricos yo los puedo hacer de muchas maneras. Entonces Valentina me decía que si yo puedo hacer esto en gramos, claro que lo puedo hacer en gramos. ¿Cómo lo haría en gramos la cantidad de dióxido de carbono que me estaría gastando? Entonces yo lo tomaría así. Yo tengo 637,2 gramos de amoníaco, ¿sí? Y quiero saber cuánto me gasto de dióxido de carbono. Pues entonces yo hago una relación entre masas molares. Y entonces, esta es los gramos que yo tengo de amoníaco. Entonces, gramos de amoníaco tiene que ir aquí abajo. Y aquí arriba debe ir gramos de dióxido de carbono. Entonces me dice que por cada 2 moles de amoníaco, o sea, que en total el amoníaco pesa 17, pero como son 2 moles, 17 por 2 me da 34. 34 gramos de amoníaco reaccionan con un mol de dióxido de carbono. ¿Cuánto pesa un mol de dióxido de carbono? 44, ¿sí? Y fíjense que si yo hago esta relación me va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Si quieren verifíquenlo a ver si nos da exactamente lo mismo. Entonces fíjense que los cálculos estequiométricos se pueden hacer como ustedes quieran. Lo importante que es de la estequiometría, hacer relaciones entre los compuestos. Y fíjense aquí que la relación que hicimos acá es la que me dice la ecuación. 2 moles reaccionan con un mol. Y fíjense que esa misma relación tuve que tenerla en cuenta aquí para poder hacer el cálculo en gramos. Vean, un mol que pesa 44 reacciona con 2 moles de amoníaco que pesan 34. Y fíjense que la relación es la misma. Entonces, fíjense que en esencia es el mismo cálculo que estamos haciendo acá. Solamente que aquí lo estamos desglosando para que nos demos cuenta realmente que la relación la estamos haciendo en moles. Y de esa manera, pues podemos calcular cuánto me gasto, cuánto se nos forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Con total confianza. ¿Cómo me dio 337,4? Entonces tuve en cuenta lo siguiente. Espérate, borro un poquito aquí para que no quede tan cargado esta vaina de acá. Voy a borrar un poquito. Entonces lo que les decía es, yo puedo hacer el cálculo de estos 337,4 de diferentes maneras. Una de ellas, ¿cuál sería? Pues a partir del reactivo límite, en vez de poner la relación con urea, pues pongo la relación con agua. Igual me daría la cantidad de agua que se formaría. Es decir, que aquí debería poner, bueno, 2 moles, esta misma cantidad de moles aquí, la voy a multiplicar por 2 moles de urea que me producen un mol de agua. ¿Sí? Es otra manera de hacerlo. Y entonces aquí yo digo que un mol de agua, pues ¿cuánto pesa un mol de agua? Pues 18 aproximadamente. Entonces esto me tendría que dar este valor que está aquí, ¿cierto? O la otra manera que yo les digo es, pues masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Debe haber una ley de conservación de la materia ahí. Se debe cumplir. Y entonces en este caso, si yo tengo esto que está por acá, ¿cierto? Esta sería la masa de nuestros reactivos, porque yo consumo durante la reacción química esta masa de amoníaco y se consume esta masa de dióxido de carbono.
O sea que la suma de estos dos reactivos, que es lo que se consume, este valor no lo puedo tener en cuenta porque aquí me va a sobrar, entonces no me sirve. Tiene que ser con la cantidad que se consume. O sea, la masa de estos dos tiene que ser igual a la masa de los dos productos que se nos van a formar. Entonces, si yo no tengo este, si este es X, y aquí debe haber una igualdad, entonces yo hago la suma de estos dos y le resto este, y me tendría que dar esto que está acá. Y entonces aquí son 337,4. Fue lo que me dio a mí. No 317, sino 337. Que lo escribí feo ahorita. Entonces fíjate, Valentina, si te da ese calculito, 637,2, que es lo que me gasta de amoníaco, 824,6 es lo que me gasto de dióxido de carbono, y le resto lo que se me forma de urea, 1124,4, entonces me da 337,4 gramos de agua, que sería lo que se nos formaría. Esto es lo que sobra. Sí, esto es lo que sobra de dióxido de carbono. O sea que para calcular el agua no lo debo tener en cuenta, porque significa que ese dióxido de carbono no reaccionó, quedó sin reaccionar. Entonces en mis cálculos de producto, pues no lo puedo tener en cuenta, porque es lo que sobra. Lo que me estoy gastando realmente, ¿cuánto es? 824,6, que fue lo que calculamos aquí. Eso es lo que yo me gasto. Eso es lo que sí debo tener en cuenta para calcular la cantidad de productos que se nos van a formar. No lo que sobra. Lo que sobra ya no entra en la reacción. Sobró y ya. ¿Me hago entender? Silencio incómodo. Valentina dice, sí, Daniela. Pues ahí, claro, Angie, vamos a hacer más. Pero pues es que es para no borrar todo el ejercicio y después si me pregunten de este, entonces para evitar eso. Pero entonces para hacer más ejercicios, pues la idea que es ir combinando diferentes cositas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir combinando diferentes cositas para hacer los ejercicios. Porque como les dije al principio, todos se hacen de la misma manera. Todo es lo mismo, ya que no hay pierde. Y entonces, ¿qué vamos a incluir además para hacer el próximo ejercicio? Vamos a incluir otro concepto. Entonces, fíjense que al principio hicimos cálculos de estequiometría normalitos. Si tengo esto, ¿cuánto se me produce de esto? Si tengo esto, ¿cuánto necesito de esto? Y luego incluimos reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces, ahora lo que vamos a incluir es algo que se llama el porcentaje de rendimiento. Entonces, ese porcentaje de rendimiento lo que me dice es la cantidad de producto que yo puedo obtener a partir de una reacción química. ¿Sí? La cantidad de producto que se pueda obtener. Entonces, fíjense aquí que en este diagramita que está acá, vamos a suponer que hacemos la relación entre A y B y que la relación molar entre ellos en la ecuación química es que por cada 3 moles de A deben reaccionar 5 moles de B. ¿Listo? Obtenemos esas cantidades más bien. Y que la relación entre A y el producto que yo quiero obtener, que es la relación AB, lo estaba diciendo mal, perdón. Yo tengo 3 moles iniciales de A y 5 moles iniciales de B. Y vamos a suponer que la relación entre A y B es 1:1. O sea que por cada 1 mol de A va a reaccionar 1 mol de B. Pero inicialmente puse 5 a reaccionar e inicialmente puse 3 a reaccionar. Entonces, ¿cuánto producto se nos puede formar a partir de la reacción química? Pues claramente se ve que si la relación es 1:1 entre ellos dos, pues el primero que se va a acabar es A y el que me va a sobrar es B, ¿sí? Y entonces A es el que me va a limitar la reacción química, será mi reactivo limitante y es el que me va a decir cuánto producto se puede obtener. Entonces, en este caso, de 3 moles se obtienen 3 moles. Y fíjense que B, en este caso, pues empecé con 5, pero como la relación era 1:1, me estaría gastando 3 combinándolo con A
Y entonces a la final me van a sobrar 2. Como yo les decía, esto de aquí, la cantidad de producto que se puede formar es el rendimiento teórico de la reacción química. ¿Listo? La cantidad de producto que se puede obtener a partir de ¿quién? Del reactivo limitante. Entonces, en el caso del ejercicio que hicimos ahorita, nuestro reactivo limitante era la urea, entonces lo máximo que podemos obtener, era el amoníaco, perdón, lo máximo que podemos obtener de urea eran 1124 gramos. O sea que este era nuestro rendimiento teórico, así como decía Daniel. Pero en las reacciones químicas, dependiendo las condiciones en las que nosotros llevemos a cabo esa reacción, pues no necesariamente nosotros vamos a obtener siempre el rendimiento teórico. Y más si es un proceso industrial. Es decir, que ustedes, por ejemplo, tengan un tanque y están haciendo una reacción para obtener un producto farmacéutico y ustedes hicieron los cálculos estequiométricos para obtener 100 kilos de ese producto farmacéutico, pero por diferentes razones, ya sea por temperatura, por falta de agitación, porque se quedó pegado en las vías o porque no sé qué, o porque no reaccionaron de manera completa, el rendimiento no es el esperado, no es de 100 kilogramos. Puede que se nos pueda formar menos, que yo esperaba obtener 100 kilogramos, pero en la realidad obtuve 90, o obtuve 80, o obtuve 50. Y entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es el rendimiento teórico, que es lo que yo puedo obtener a partir de los cálculos, que en teoría es lo que se debería formar, que ese cálculo lo hago a partir de reactivo limitante, y otro, el que se llama el rendimiento real. Entonces, el rendimiento real es la cantidad de producto que se obtiene en una reacción química. ¿Listo? Cantidad de producto que se obtiene en la realidad. O sea, cuando uno hace la experimentación, uno ve y obtiene cierta cantidad. Eso es el rendimiento real. Y generalmente el rendimiento real pues es menor que el rendimiento teórico, porque no se puede obtener más de lo que me dice el rendimiento teórico. En el caso anterior, yo no puedo producir 1200 gramos de urea, porque lo que me dice la reacción es que máximo se pueden obtener 1124. Entonces, como les decía, pues dependiendo las condiciones en las que se lleve la reacción química, ese rendimiento puede cambiar. Y entonces, un parámetro muy útil en estequiometría es algo que se llama el porcentaje de rendimiento, que me indica qué tan buena es nuestra reacción química para producir el producto que yo quiero. Inclusive este porcentaje de rendimiento con otros parámetros, que es la selectividad, por ejemplo, es uno de los parámetros que se evalúa para saber si un proceso industrial es bueno o no. Porque imagínense que ustedes quieren producir algún producto farmacéutico, el que sea. Digamos que quieren producir una crema para nosotros los blanquitos para que no nos quememos tan fácil con el sol, mejor que los que hay comercialmente. Y ustedes plantean una reacción química en donde el rendimiento es del 5%. ¿Qué significa? Que ustedes ponen mucho reactivo y no tienen casi producto, porque el porcentaje de rendimiento del 5% significa que solamente pudieron obtener el 5% de lo que se debería obtener máximo, ¿sí? Entonces eso no es viable económicamente. Uno siempre busca que las reacciones químicas tengan un rendimiento alto, porque significa que yo voy a obtener una mayor cantidad de producto a partir de la reacción química que yo estoy planteando. Entonces el porcentaje de rendimiento es algo clave y hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo se calcula ese porcentaje de rendimiento? Como es un porcentaje, como es una relación, ese se debe calcular teniendo en cuenta el rendimiento real, ¿cierto? Que es la cantidad de producto que se forma en la vida real, ¿sí? Sobre el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es si nosotros viviéramos en un mundo ideal, que todos los reactivos se convierten y me forman productos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la termodinámica. En fisicoquímica se darán cuenta. Pero entonces generalmente este rendimiento real es menor al rendimiento teórico. No siempre se obtiene la cantidad máxima que yo quiero.
Obviamente, como es un porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100 y eso quiere decir que el porcentaje de rendimiento generalmente de las reacciones químicas es menor o máximo igual a 100%. Entonces, como pregunta Karencilla en el chat, profe, ¿el rendimiento real en el ejercicio no lo harías? Pues en los primeros ejercicios tendría que dárselos, porque la única manera de determinar realmente cuánto se forma de producto es haciendo el experimento. Es como cuando ustedes hicieron en los videos los experimentos, obtienen diferentes productos. Por ejemplo, cuando le agregaron al bicarbonato de sodio la solución ácida y que se formaba un gas que era dióxido de carbono, ustedes esperan que se forme cierta cantidad de gas, pero puede que dependiendo las condiciones en las que se lleve la reacción química, no se obtiene lo que ustedes creían de dióxido de carbono, sino que se obtiene menos. ¿Por qué? Porque el bicarbonato queda pegado en las paredes, que no reacciona, o que la concentración o no se encontraron las moléculas ahí en el medio, entonces no todas reaccionaron. Entonces son diferentes aspectos que me pueden modificar el rendimiento teórico de la reacción. Entonces yo sé que el carretazo está largo, veámoslo con un ejercicio para que ustedes vean precisamente cómo podemos aplicar esta vaina aquí. De poder se puede, sí, Juan, de poder se puede. Sí, hay muchos ejemplos prácticos que en esencia son casi que el 100%, sobre todo si nosotros ajustamos las condiciones para que se desplace la reacción química en el sentido que nosotros queramos, pero de poder se puede, sí, señor. Vamos con un ejemplo y vamos a hacer cómo involucramos los cálculos y así vamos practicando con los otros que hemos hecho ya. Entonces dice, el ácido adípico, que es esta vaina que está aquí, es usado para producir nylon. Y ese ácido adípico es hecho comercialmente por la reacción o a través de la reacción entre ciclohexano, que es esta vaina, y oxígeno. Entonces, de manera industrial, para poder producir el ácido adípico, que es precursor del nylon, creen que es uno de los polímeros de los más usados, ¿no? Necesito estos dos para producir este. Entonces me dice, primero, asuma que usted está llevando a cabo esta reacción con 25 gramos de ciclohexano. O sea, nosotros al principio teníamos 25 gramos de ciclohexano. ¿Listo? Eso es lo que nosotros pusimos a reaccionar. Y dice además que el ciclohexano es el reactivo limitante. Entonces aquí ya nos están diciendo que el reactivo en exceso es el oxígeno. Entonces vamos a cambiar un poquitico esta vaina y no lo vamos a poner así. Voy a cambiar un poquitico el ejercicio. Y voy a decir que tengo 25 gramos de ciclohexano y yo pongo a reaccionar esos 25 gramos de ciclohexano con, vamos a poner acá un número que me guste, 133 gramos de oxígeno. 13 de marzo, que fue la fecha, el último día que nos vimos. El 13 de marzo, el día que cumplí años. Listo, tenemos esas dos cantidades. Entonces me preguntan, ¿cuál es el rendimiento teórico de ácido adípico? ¿Listo? Entonces, primero nos están calculando cuánto ácido adípico se puede formar. ¿Listo? Y entonces para poder hacer ese cálculo, que es muy parecido al que acabamos de hacer nosotros con el ejercicio de la urea, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero, debemos identificar cuál de los dos es el reactivo limitante. ¿Listo? Entonces, nuestro reactivo limitante sería, vamos a tener 25 gramos de ciclohexano, ¿cierto? C6H12. Y aquí aparte tenemos 133 gramos de oxígeno. ¿Listo? Vamos a pasarlo a moles de cada uno de ellos. Y entonces en este caso, si me ayudan aquí, ¿cuánto sería la masa molar del ciclohexano? Porfa. Y aquí tendríamos la masa molar de el oxígeno. Entonces un mol del oxígeno, que es una molécula diatómica siempre, pues la masa molar serán 32 gramos. ¿Cierto? Gramos y gramos se cancela y todo me quedaría en moles. Entonces, Karen, gracias, ya me ayudaste. Aquí da 84 gramos, lo que pesa el ciclohexano, ¿cierto? Eso es lo que pesa un mol.
Entonces, gramos y gramos se cancela un mol de ciclohexano, ¿no? Y entonces, ¿cuánto me darían los moles de ciclohexano y cuánto me darían los moles de oxígeno? Entonces, por acá, Fercho, Valentina, gracias, 0,297 moles de ciclohexano y de oxígeno, ¿cuánto nos darían? Upa, 4, creo que exageré, 4,156 moles de oxígeno, ¿cierto? Y entonces, fíjense que a partir de las cantidades en moles que tenemos de los dos reactivos, ¿cierto? Podemos determinar el reactivo límite. ¿Cómo? Pues dividiendo entre el coeficiente respectivo. Entonces, aquí nuestra ecuación química ya está balanceada, ¿cierto? Ya está balanceada. Entonces, en este caso, el ciclohexano lo vamos a dividir entre 2 porque es el coeficiente que yo tengo acá en la ecuación química y el oxígeno lo voy a dividir entre 5. Claramente se ve, creo que exageré que ese número hubiera probado con un número más pequeño. Claramente se ve que cuando yo hago esta división, aquí me da casi 0,14 algo. 14,9 por ahí, casi. Y aquí 4 dividido 5 me da como 0,8 más o menos, ¿cierto? 0,8, una vaina así. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que aquí esta relación, ahí ni siquiera tenemos que hacer el cálculo, ¿cierto? Ahí la relación nos da que este es el menor. ¿Qué significa? Que el reactivo limitante en esa reacción química sería el ciclohexano. Y sería lo más común, porque si yo tengo oxígeno gaseoso, pues generalmente uno los gases los pone en exceso a reaccionar. ¿Sí? Porque son más difíciles de manejar. Entonces, más bien yo lo inyecto en una mayor cantidad y dejo que reaccione el otro. O sea que el oxígeno será mi reactivo en exceso. Entonces, la primera pregunta me dice, ¿cuál es el rendimiento teórico del ácido adípico? Entonces, el rendimiento teórico lo vamos a determinar a partir de quién? Del ciclohexano, que es nuestro reactivo limitante. Entonces, ¿cuántos moles? Porque ya lo tengo en moles. Entonces, aquí es para saltarme ya ese pasito, pero si quieren lo pueden hacer en gramos, así como decía Valentina ahorita. No hay problema, es lo mismo. Ya tengo los moles. Entonces, es una ventaja. Ya puedo hacer la relación en moles. Entonces, 0,297 moles de ciclohexano, que ese es mi reactivo limitante, ¿cuánto puede producir de ácido adípico? Entonces, aquí me dice que 2 moles me producen 2 moles. O sea, que aquí va a tener una relación 2 de ciclohexano a 2 moles de ácido adípico. ¿Listo? Y vamos a calcular esta cantidad en gramos. Y entonces moles y moles se nos cancelan, ¿cierto? Y luego voy a decir, tengo moles de ácido adípico arriba, tengo un mol de ácido adípico aquí abajo. ¿Cuánto pesa un mol de esta vaina? Si me ayudan ahí, porfa, con la masa molar del ácido adípico. ¿Cuánto nos daría? Entonces Sara me dice que es 73. Uy, no, yo creo que es como muy poquito. 146. Sí, porque 12 por 6 me da ya 72 solamente el carbono, entonces no creo que sea 73. De 146 gramos de ácido adípico. Muchas gracias, muchachos. Y entonces, un mol y un mol se nos va a cancelar, ¿cierto? Y entonces ya podemos calcular la cantidad en gramos de ácido adípico que se nos va a formar, ¿cierto? En teoría. Entonces, Juan nos dice que aquí se nos formarían 43,36 gramos de ácido adípico. ¿Listo? Pero entonces, fíjense de nuevo, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos asumiendo que todo el reactivo limitante, que es el ciclohexano, se convierte en ácido adípico. ¿Sí? Y eso es un caso ideal. Vamos a suponer, es ideal.
puede que debido a las condiciones en las que llevemos la reacción química, al encuentro, al estado físico en el que se encuentren, todas esas cosas afectan, pues realmente no vamos a obtener esta cantidad máxima, sino menos. Y entonces fíjense que en el punto número, en el inciso B, ¿qué nos están diciendo? Listo, el rendimiento teórico ya lo calculamos, porque el rendimiento teórico siempre lo vamos a determinar a partir del reactivo limitante, lo máximo que podemos obtener. Pero dice, vean, si usted obtiene en la realidad 33,5 gramos de ácido adípico, porque usted fue, hizo el experimento en el laboratorio, se fue a almorzar, usted dejó eso reaccionando, porque eso pasa cuando uno hace experimentación, uno deja esa vaina por ahí, que se haga solita, uno se va, almuerza, luego más tarde vuelve, desmonta todo y se dio cuenta, ay, pucha, no produje 43, que era lo que yo esperaba, sino obtuve máximo 33,5. Soy muy bruto. No, uno no es bruto porque obtiene menos de lo que debería obtener. Simplemente las condiciones puede que le hayan afectado un poquito el rendimiento. Y la mala mano también influye. Entonces el rendimiento real, a veces, rendimiento real es 33,5. ¿De dónde salió este valor? Pues se determina de manera experimental. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso les estoy dando ese valor experimental. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de esa reacción química? Entonces, en este caso, ¿de dónde salió este 0, de pasar estos 25 gramos a moles, Vicky? Fíjate que la masa molar del ciclohexano era 84, entonces 25 y 84 te da ese 0,297. Entonces, el porcentaje de rendimiento será rendimiento real 33,5, rendimiento teórico 43,36%. Entonces, por allá estos muchachos ya lo hicieron. Entonces nos da 77,3%. Que para hacer este rendimiento no es tan malo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno mejora las condiciones de síntesis, de pronto cambia la agitación, cambia de pronto la temperatura, pone más de uno en exceso, bueno, no sé qué. Uno siempre trata de mejorar ese porcentaje de rendimiento para que después sea aplicado de manera industrial. Porque primero lo hacen a escala de laboratorio y luego lo magnifican y lo llevan por allá a escala industrial, que obviamente no va a ser lo mismo porque hay que tener en cuenta los flujos, flujo de calor, flujo de masa, todo ese tipo de cosas que también pueden afectar el rendimiento. Entonces, en este caso, se puede obtener, Profe, una pregunta. señora, Es que me perdí ahí después en ese 33,5. Me perdí ahí en esa parte. es que bueno, listo, Mariana, ¿cierto? La voz, sí. Sí, 33,5, listo. Este 33,5, ¿qué es? Es el rendimiento real. Es el rendimiento que cuando tú vas y mezclas estas cantidades de reactivos, cuando mezclaste 25 con los 133 gramos de oxígeno e hiciste el experimento, tú obtuviste a la final 33,5. O sea, es un rendimiento real, es un valor experimental. ¿Listo? Obviamente nosotros podemos calcular el rendimiento real, se puede calcular, pero si uno conoce ya el porcentaje de rendimiento, ¿sí? Si uno conoce este porcentaje de rendimiento, puede, digamos que, usarlo para ponerlo en otras reacciones en donde ustedes también utilicen ciclohexano y oxígeno. Es como cuando ustedes dicen, bueno, en el laboratorio si yo combino 25 gramos con 133, el rendimiento es de 77. ¿Qué pasaría si yo combino 10 kilogramos con 1000 kilogramos de oxígeno? ¿Cuánto podría ser lo máximo que yo puedo obtener? Entonces, según lo que yo hice en el laboratorio, lo máximo sería el 77,3. Pero en este caso no tenemos el porcentaje de rendimiento, lo queremos determinar. O sea que el rendimiento real, si no conocemos el porcentaje de rendimiento, la única manera de obtenerlo es de manera experimental. Y entonces en este caso les estoy diciendo, experimentalmente tuvimos eso. Pude haber dicho otro valor, simplemente dije, no, no, en la realidad se nos formaron 33. O sea que el rendimiento, ¿cuál sería? Bueno, en la realidad obtuve 33, pero ¿cuánto debí haber obtenido? 43. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento? Obtuve el 77% de lo que debería obtener. Eso es el porcentaje de rendimiento. Para eso nos sirve. ¿Listo?
O sea que en el caso de estos ejercicios sería un valor que yo les daría, así como la masa molar o los porcentajes para el análisis experimental son valores experimentales, son valores que les tendría que dar en el ejercicio. ¿Sí? Entonces el rendimiento real, lo que yo obtengo cuando hago el experimento, el rendimiento teórico, cuando yo calculo todo a partir del reactivo limitante. Entonces lo que hemos hecho en todos los ejercicios este par de días siempre ha sido calcular el rendimiento teórico, porque lo hacemos a partir del reactivo limitante. ¿Me hago entender o hablé mucho? ¿Los confundí más? Señor Juan. Profe, ¿eso quiere decir que ese 77% corresponde a lo que se pudo obtener de esos dos juntos o del reactivo limitante? No, de esos dos juntos. Ok. Sí, sí, porque Juan, porque el oxígeno también se está gastando. Solamente que no se acaba, pero también se gasta. O sea, porque la reacción es entre los dos. O sea, el ácido adípico no se puede formar solamente del ciclohexano. Tiene que combinarse con quién? Con el oxígeno. O sea, realmente eso sería lo máximo que yo podría obtener en esa reacción química. Muy mal. El silencio, no, no sé. Profe, ¿podemos hacer más Pero ejemplos? por supuesto, por supuesto. Voy a poner uno por aquí más adelante. Antes de hablar de la pureza es otra cosa. Vamos a ver aquí. Vean que casi ya acabamos con la estequiometría. Lo demás son puros ejercicios que están aquí. Entonces vamos a mirar cuál nos serviría para aplicar lo que estamos haciendo. Que no sea tan fácil. No. Este podría ser. Este. O para empezar. Entonces vamos a hacer este otro. Vamos a ver. Santiago dice que van a morir. Tranquilos, el viernes se darán cuenta que sí, pero hoy martes todavía no. Estamos en el paraíso. Dice, el titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión, que se utiliza en la construcción de las naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene de manera industrial, esto sí es verdad, se obtiene por la reacción de cloruro de titanio 4, que es un mineral, se encuentra en la naturaleza, con cloruro de titanio con magnesio fundido. ¿Listo? Magnesio es un metal que se obtiene del agua de mar, es el tercer elemento más abundante en el agua de mar y hay un proceso industrial que utiliza el agua de mar precisamente para extraer magnesio. Y entonces dice, esa reacción química para poder obtener ese titanio, que es un metal con un valor agregado, ¿cierto? Se da la reacción entre 950 y 1150 grados Celsius. Bajo estas condiciones, el cloruro de titanio es un gas, ya no es un sólido, se funde. Y el magnesio bajo esas condiciones tampoco es sólido, es un líquido. ¿Listo? Pero vean, esta es la reacción química que ocurre. Entonces la pregunta es, en cierta operación industrial, ¿sí? Se hacen reaccionar 3,54 por 10 a la 7 gramos de cloruro de titanio, entonces ya tengo una cantidad, fíjense que es una cantidad supremamente grande, que ya es a nivel industrial, ya no son cantidades pequeñitas, sino un montón. De cloruro de titanio lo voy a hacer reaccionar con 1,13 por 10 a la 7 gramos de magnesio. ¿Listo? Esas son las dos cantidades que yo tengo de esos reactivos, ¿vale? Y entonces dice, esto es lo que yo mezclo en mi reactor. Obviamente yo los podría mezclar de manera estequiométrica, que significa que los dos se van a acabar al mismo tiempo. Pero entonces vamos a ver si los dos se acaban al mismo tiempo o si alguno de los dos es el reactivo limitante. Entonces estas son las cantidades que yo tengo. Entonces la pregunta A nos dice, ¿cuál es el rendimiento teórico del titanio en gramos? Entonces el rendimiento teórico nosotros lo determinamos a partir de ¿quién? Del reactivo limitante. O sea que es una cosa que nosotros podemos calcular. Y entonces van a morir.
Pobrecitos. Vamos a pasar de estos gramos a moles, ¿cierto? Y entonces aquí voy a poner un mol de cloruro de titanio. Yo creo que les voy a montar el parcial que hice el semestre pasado y antepasado en el aula virtual para que se den una idea. Un mol de cloruro de titanio. ¿Cuál es la masa molar del cloruro de titanio? Si me ayudan, porfa. Y la de magnesio es como 24, número atómico 12. No me acuerdo. Karen, gracias. Karen nos dice que 346,18. Todo eso, ¿seguro? Yo creo que pesa como menos, ¿no? Espérate a ver. Titanio es el número atómico 22. Da como mucho, Karen. Está antes del hierro. El hierro pesa 55. Debe pesar menos que el hierro. Es como mucho. Listo, entonces la mayoría dice 189,66. Listo. Eso es lo que pesa el cloruro de titanio. ¿Y cuánto pesa el magnesio? ¿Como 24 por ahí? Que tampoco me lo sé. ¿Cuánto pesa el magnesio, muchachos, porfa? 24,3. Gracias, Mariana. 24,3. Listo. Y entonces fíjense que, miren que esta misma operación la hemos hecho en todos los ejercicios. Se vuelve aburrido porque todo es lo mismo. Entonces vean, gramos y gramos se cancela, gramos y gramos se cancela, y toma a caer en moles. ¿Cuánto me darían los moles de cloruro de titanio? 4. ¿Y cuánto me darían los moles de magnesio? ¿Cuánto nos daría? Por favor. Bueno, aquí me dio a mí 1,87 por 10 a la 5 moles. O sea, un montón. Bien. ¿Y cuánto nos darían los moles de magnesio? Nosotros hacemos esa operación, nos daría 4,65 por 10 a las 5 moles. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál de los dos es nuestro reactivo limitante? Entonces Juan Pablo dice que el cloruro de titanio. Entonces aquí es fácil, ¿cierto? El coeficiente del cloruro de titanio es 1 y el coeficiente del magnesio es 2. O sea que aquí nos da como 2,275 por 10 a la 5, ¿cierto? Y aquí nos da el mismo valor, 1,87 por 10 a la 5. O sea que el que nos da menos es el cloruro de titanio, ¿cierto? Y entonces, Santiago, fíjense que si nosotros miramos las cantidades en gramos, ¿qué pasaría? Que la del cloruro de titanio es 2 veces la del magnesio, inclusive un poquito más. O sea que, según lo que nos decía Santiago, el reactivo limitante sería el magnesio. ¿Sí ven que no aplica? Vean, este ejemplo fue perfecto para responderle también a Santiago. Entonces no haría. Ah, bueno, listo, sí, perdón. Se me olvidó eso de la maña. Entonces esa maña no nos sirve siempre.
Entonces, mejor compararlo en moles. ¿Sí? Entonces, el reactivo limitante, cloruro de titanio. ¿Y por qué? Porque fíjese, Santiago, que la diferencia de masas molares es supremamente grande. Porque aquí es 24 y aquí 189. Por eso es que es mejor compararlo en moles, porque no pesan lo mismo. ¿Listo? Entonces ya nuestro reactivo limitante sería el cloruro de titanio. ¿Cuánto tenemos en moles de ese reactivo limitante? 1,87 por 10 a la 5 moles. Que si pueden hacer el cálculo a partir de gramos, también no importa. Utilizaría yo esta cantidad en gramos. A la final nos daría exactamente lo mismo. Fíjate que es el reactivo limitante porque nos da menos, Karen. Fíjate que cuando nosotros cogemos la cantidad de moles y le dividimos entre el coeficiente, este valor es menor que este valor de acá. O sea que el cloruro de titanio sería nuestro reactivo limitante. O sea, lo mismo que nosotros aplicamos antes. Dividiendo entre el coeficiente el que dé menor. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos el cloruro de titanio por acá. 1,87 por 10 a la 5. Y la idea es que queremos averiguar cuántos gramos de titanio podemos producir. Y entonces fíjense que la relación, uy, aquí quedó re mal del libro, yo hasta ahora me doy cuenta. Aquí es una I, ¿no? Que es titanio, eso era talio. Hasta los libros se equivocan. Titanio, entonces aquí, un mol de cloruro de titanio me produce un mol de titanio, porque eso es lo que dice la reacción química, ¿cierto? La relación es 1 a 1. Entonces, moles y moles se me cancelan. Y como lo queremos en gramos, pues un mol de titanio, ¿cuánto es que pesa el titanio, perdón? La masa molar, número atómico 22, después del escandio. Gracias, Moachas, 47,86 gramos. Listo. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo ahí, ¿cuánto nos tendría que dar la cantidad de titanio en gramos? Entonces nos debería dar 8,95 por 10 a la 6, ¿sí? Millones gramos de titanio. O sea, un montón, ¿sí? Pero como esto lo determinamos a partir del reactivo limitante, ¿cierto? Esto vendría siendo nuestro rendimiento teórico. O sea, en un mundo ideal, ¿cierto? Totalmente utópico, María José, utópico. ¿Cuál debería ser la cantidad máxima que se me debería producir? Esto de acá, ¿sí? Pero entonces la gente hizo el proceso, flujo de masa, flujo de calor, los materiales en los que se hace la reacción química, la temperatura, la agitación, todo influye y entonces no pudimos obtener esto. Yo quería obtener eso porque eso es lo que me decían los cálculos. Se hizo y en la realidad, en este mundo cruel en el que estamos, pues no obtuvimos todo eso. Alcanzamos a obtener 7,91 por 10 a la 6 gramos de titanio. O sea que este de aquí, lo que sí se obtiene en la realidad es el rendimiento real. ¿Sí? Voy a ser un poquito cruel. Es como cuando uno hace un parcial. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué es lo máximo que uno puede obtener? 5, ¿cierto? Eso sería lo teórico. Eso es lo que uno esperaría. Me quiero sacar 5 en el parcial. Ah, pero no sé, el tiempo, el marica profesor, que es muy malo, muy malo. Nos sacamos 3. Eso es la realidad. O sea que ese vendría siendo el rendimiento real. Entonces aquí aplica exactamente lo mismo. Lo teórico sería ese 5 que yo me quiero sacar, pero por distintas cuestiones de la vida, pues no me saqué 5, sino menos de 5. Eso es el rendimiento real. ¿Listo? Entonces el porcentaje de rendimiento, si es para que hagan la diferencia. Porcentaje de rendimiento, ¿qué sería? El rendimiento real, que es este valor, lo que sí obtengo en la realidad, sobre el rendimiento teórico, que es este valor, lo que determiné a partir de quién, del reactivo limitante, y como es un porcentaje, por 100. Entonces yo hago esa relación
7,91 a la 6 dividido 8,95 me da, vean, el año que yo nací, para que hagan cuentas, en el 88,4%. Y este sería el porcentaje de rendimiento de esa reacción química, que no es un rendimiento malo, un rendimiento del 88 es un rendimiento bastante bueno. Si fuera un rendimiento del 10, del 15 sería, ese sí sería triste. 88% es bien. Fíjense que hicimos exactamente lo mismo. No sé si quedó un poco más claro lo que intentamos hacer con el ácido adípico. Obviamente vamos a hacer más ejercicios, obviamente, pero pues a mí me gusta paso a paso. Hasta ahí. ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Más o menos? Listo. Ok. Listo. Perfecto. Excelente. Vean lo que dice aquí. Hay que practicar. Hay que practicar. Si uno quiere aprender a tocar guitarra, hay que practicar. Si uno quiere aprender a jugar fútbol, bueno, además de tener talento, hay que practicar, ¿cierto? La táctica complementa la técnica, ¿sí o no? Si uno quiere aprender a, hay que practicar mucho también. ¿Listo? Entonces, todo es de práctica. Sí, tengo 32, pero parezco de 45. Me veo muy cucho. La química lo vuelve a uno así. Entonces, íbamos por acá. Después hacemos más ejercicios, todo bien. Yo puse a mi monitora, a esa que les hace tutorías a ustedes, que solamente ha ido como una persona, no la han aprovechado, deberían, a que me resolviera todos los ejercicios para que les ponga las respuestas ahí. Y así ustedes saben si les da bien o no. ¿Listo? Yo aquí los últimos, que son los de nivel superior, ya les puse porque los hice ahorita que estaba desparchado. O sea, me bañé a las 9 y quedé desparchado, entonces yo los de high level les puse la respuesta aquí. Los acabo de hacer, mejor dicho. Pues aquí este de aquí y este de aquí, que tiene que dar el 87. Si ustedes pueden hacer este ejercicio, ya se gradúan en estequiometría. Si ustedes lo hacen, ya, listo, les pongo 5 en el parcial. Sin necesidad de que hagan más. Voy a devolver por aquí. Y el último conceptico de hoy, quería hacer gases también, pero no alcancé. Bueno, no importa, mañana lo hacemos. Lo que importa es que lo que vayamos haciendo quede más o menos claro. Entonces, vamos a terminar con este. El último que está por allá, Vicky, por allá. El que dice octano. Que el octano se quema la combustión completa, no sé qué. Ah, bueno, ahorita, listo. Ahorita les digo eso. Entonces, vamos a incluir otro terminito aquí en los cálculos de estequiometría que es la pureza. Obviamente, aquí el único puro entre todos nosotros soy yo. Entonces, ¿qué es la pureza? La pureza de un reactivo se define para calcular la cantidad neta de ese reactivo, la cantidad útil que nosotros tenemos de ese reactivo en una cierta masa. Y generalmente esa pureza se expresa como un porcentaje. Es decir, si ustedes, por ejemplo, seguramente en sus casas, debido a la cuarentena y a esto del COVID y demás, muchos en sus casas deben tener alcohol, ¿cierto? Por ejemplo, para desinfectar las superficies, para limpiar, etcétera. Y entonces por allá ese alcohol
el que venden generalmente en las droguerías, en las farmacias, dice que es el 70%. Este 70% es una unidad de concentración, pero aquí lo podemos relacionar relacionar con la pureza que tiene ese alcohol que ustedes están usando. ¿Qué significa ese 70%? Que si ustedes sacan una porción, vamos a asumir que una porción de 100 mililitros de esa solución alcohólica que ustedes tienen ahí, esos 100 mililitros no son totalmente alcohol. De esos 100 mililitros, el 70% es alcohol. O sea que realmente ustedes van a tener, en vez de 100 mililitros, van a tener 70 mililitros de alcohol. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la etiqueta acá. ¿Qué significa? Que los 30% restantes son otras cosas. Principalmente, ¿qué? Agua, ¿cierto? Para este de acá. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto de la pureza en algún reactivo en específico, significa que de la masa que ustedes toman de ese reactivo totales, no toda esa masa es lo que dice ser, sino que solamente una parte de esa masa sí es el reactivo, o sea, sí es el compuesto, y parte de esa masa son otras cosas que no sabemos qué son. Pero entonces, generalmente, cuando nosotros hablamos en estequiometría, todas esas demás cosas nosotros las vamos a llamar impurezas. ¿Listo? ¿Qué son las impurezas? Eso con lo que viene mezclado un producto, lo que sea, que no es nuestro reactivo de interés. Entonces voy a poner aquí un ejemplo, porque pues con los ejemplos queda mucho más claro cómo es. Entonces dice, una muestra impura, vean, una muestra impura de carbonato de sodio que tiene una masa de 1,2048 es impura. ¿Qué significa? Que esta masa, además de ser carbonato de sodio, tiene otras cosas que no nos dicen qué son, pero tiene otras cosas. Y esas cosas, pues obviamente, suman en la masa. O sea que esta masa no es totalmente carbonato de sodio. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso dice una muestra impura. Dice, se disuelve y se deja reaccionar con una disolución de cloruro de calcio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el carbonato de sodio en solución acuosa, fíjense que aquí aplica lo de la ecuación iónica neta que nosotros hicimos después, vean. Se combina con el cloruro de calcio, ¿cierto? También en solución acuosa, ¿sí? Y después de la reacción química que se forma, vean, el calcio se va con el carbonato y me forman carbonato de calcio, intercambio de parejas aquí, intercambio de iones, y el sodio se va con el cloro y me forman cloruro de sodio. El cloruro de sodio está en solución acuosa porque es soluble, ¿cierto? Y el carbonato de calcio es un compuesto insoluble en agua, o sea que se va a precipitar y me va a quedar sólido. Entonces esa es la reacción que va a ocurrir. Si yo tengo carbonato de sodio en solución acuosa con cloruro de calcio en solución acuosa, se forman estos dos productos, ¿sí? Así como nosotros lo hicimos ya en clases pasadas. ¿Listo? Y luego dice, después de la precipitación, filtración y secado, se encontró que el carbonato de calcio, o sea, fíjense que aquí están calculando la cantidad de producto que se está formando. Entonces, vean, aquí se está formando 1,0262 gramos de carbonato de calcio. No nos dicen cuánto cloruro de sodio, pero dicen, vean, se precipita, como es un sólido, lo podemos filtrar para separarlo y como estaba mojado porque estaba en una solución acuosa, pues lo tenemos que secar para quitarle el agua. Y entonces lo que nos queda es carbonato de calcio sólido, ¿sí? Nuestro producto. Entonces nos dicen, calcule la pureza porcentual del carbonato de sodio. O sea, nos están preguntando de toda esta muestra que teníamos al principio, 1,2048 gramos, ¿cuánto de eso es realmente puro? O sea, ¿cuánto corresponde a carbonato de sodio y cuánto corresponderá a esas impurezas? Y entonces fíjense en este dibujito que es bastante diciente, vean, ustedes tienen la muestra, esto gris es el carbonato de sodio, lo negro son las impurezas, no sabemos cuántas hay, y yo lo hago reaccionar con cloruro de calcio, que es lo verde. Al final, ¿qué obtenemos? Se obtiene
cloruro de sodio, ¿cierto? Que es esto, se obtiene carbonato de calcio, que es esto, pero ¿qué pasa? Que como las impurezas son otros compuestos químicos, esas impurezas no participan en la reacción. O sea que ellas entran como impurezas y salen como impurezas. Y esta cantidad que se obtiene aquí, pues es exactamente la misma cantidad que la que estaba acá. Y entonces, ¿cómo hago yo para calcular la pureza que tiene mi material inicial? Pues entonces yo puedo aplicar la estequiometría. ¿Y cómo aplicaría yo la estequiometría acá? Esta cantidad, como no es carbonato de sodio en su totalidad, yo no lo puedo convertir a moles. ¿Por qué? Porque hay parte que es impureza y esa impureza pues me afecta. Entonces esto no lo puedo pasar a moles. ¿Sí? Este valor no lo puedo pasar a moles. Lo que sí puedo pasar a moles, ¿qué es? Pues esto que yo tengo acá. ¿Sí? Porque si yo hago reaccionar, el carbonato de calcio solamente se puede obtener de la parte pura de este material. O sea, el carbonato de sodio sí me produce carbonato de calcio. Las impurezas no lo hacen. Entonces, yo lo que tengo que hacer es un cálculo estequiométrico devolviéndome. Es decir, yo ya sé cuánto carbonato de calcio tengo. ¿Cuánto carbonato se produjo? Unos 0,262 gramos. ¿Sí? Es una cantidad de mi producto, ¿listo? Del carbonato de calcio. Este carbonato de calcio no tiene impurezas. Entonces yo puedo asumir que toda esta masa corresponde a este reactivo. Y entonces, como si está puro, yo sí lo puedo pasar a moles. Y entonces yo puedo decir, bueno, un mol de carbonato de calcio, ¿cierto? Pesa, el calcio pesa 40, el carbono pesa 12, 40 y 12, 52, el oxígeno pesa 16 por 3, 48 más 52 da 100. Estoy chicaneando porque ya me la sabía. Carbonato de calcio pesa 100 gramos. ¿Listo? Por, ya tengo moles, ¿sí? O sea, estos moles de carbonato de calcio solamente se pueden producir de la parte real de carbonato de sodio. Entonces yo puedo hacer una relación entre ambos. Fíjense que aquí estoy haciendo la relación al revés. No siempre se tiene que hacer reactivo a producto. Yo también puedo hacer relaciones producto a reactivo. Entonces yo digo aquí, un mol de carbonato de calcio solamente se puede producir a partir de un mol de carbonato de sodio. Y entonces, tengo moles ya, lo voy a pasar a gramos. Entonces, moles y moles se cancela. Ya tengo moles de carbonato de sodio. Entonces, yo voy a decir que un mol de carbonato de sodio, ¿cuánto pesa un mol de carbonato de sodio? Entonces, esta vaina pesa 60, sodio 23 por 2, 56, 60, 106 gramos. Lo que pesa el carbonato de sodio, ¿cierto? Entonces, moles y moles se me van a cancelar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy determinando la cantidad que sí hay de carbonato de sodio al inicio. ¿A partir de quién? Pues de la cantidad del producto que se nos forma. Entonces, si yo sé cuánto producto obtengo, pues yo puedo saber, pues, cuánto reactivo tenía al principio. O sea, yo me puedo devolver. Y entonces, si ustedes hacen este cálculo acá, ¿cierto? Nos va a dar 1,0262 por 1 dividido 100, que es el primer factor, por 1 dividido 1 por 106. O sea que aquí la masa de carbonato de sodio es 1,0878 gramos. Carbonato de sodio. ¿Qué significa este valor que nosotros acabamos de obtener aquí? Que a partir de esta masa de carbonato de sodio se puede producir esta cantidad de carbonato de calcio. Y entonces, si ustedes se fijan, ¿cuánto tenía al principio de la muestra impura? Toda la muestra impura era 1,2048 gramos, ¿sí? La muestra impura. Ya sabemos que de este 1,2048, 1,0878 gramos equivalen ¿a qué? A carbonato de sodio, ¿sí? Porque eso lo determinamos a partir de ¿quién? De la cantidad de producto. O sea, que lo que me falta para llegar a esta masa que está aquí, 1,2048 menos 1,0876,
78, perdón. 0,170, 1170 gramos, que es lo que me falta para sumar acá, corresponden ¿a qué? A las impurezas, a lo que no es carbonato de sodio. Entonces, fíjense que yo a partir de la estequiometría puedo calcular la pureza de un material. Vean, sé cuánto producto se obtiene. A partir del producto yo puedo saber cuánto reactivo se usó y por ende, pues ya puedo saber, vean, esto es lo que sí hay de carbonato de sodio. Todo lo demás son impurezas. O sea que el porcentaje de pureza será lo que dice acá, vean. Lo que sí hay puro sobre el total y como es un porcentaje, por 100. Entonces, el porcentaje de pureza de ese carbonato de sodio sería, ¿cuánto tengo en realidad de carbonato de sodio? 1,0878 gramos. ¿Cuál es la totalidad de la muestra impura? 1,2048 gramos. Como es un porcentaje, pues será por 100. Y entonces, ¿qué significa? Que esa muestra, 1,2048 lo divido entre 100, me da que tiene una pureza del 90,29%. ¿Qué significa? Que si yo tengo una muestra cualquiera, que si yo voy y cojo la muestra allá, de cada 100 gramos que yo tome de ese material, esos 100 gramos tendrán 90,29 gramos de carbonato de sodio. ¿Sí? Que el resto son ¿qué? Impurezas. ¿Qué impurezas? Pues no sabemos. Y entonces generalmente cuando uno compra un reactivo químico en el laboratorio, le dan a uno una ficha de datos de ese producto y en la etiqueta también le dicen la pureza que tiene ese material. Entonces, si siempre queremos hacer cálculos estequiométricos con alguno de esos reactivos, debemos tener en cuenta la pureza que tienen, porque eso nos afecta cuánto podemos obtener del producto. ¿Sí? Entonces ustedes se darán cuenta, el hidróxido de sodio tiene una pureza del 95%. ¿Qué significa? Que de cada 100 gramos que yo agarre de ese producto, son 95 gramos de hidróxido de sodio y 5 gramos son impurezas. ¿Qué impurezas? La etiqueta también y la ficha que le dan a uno le dice, las impurezas son estas cosas. Generalmente son impurezas que no afectan, digamos que la interacción que tiene ese reactivo con otros. Pero generalmente por el mismo proceso de producción, siempre nuestros materiales van a quedar impuros. Obviamente podemos tener materiales 100% puros, pero digamos que son la minoría. Siempre vamos a encontrar que cuando vamos a comprar un reactivo, siempre la etiqueta dirá está el 87, está el 95, está el 98, está el 99%, y eso lo tenemos que tener en cuenta para hacer los cálculos. ¿Listo? ¿De dónde sale este 0,170? Este 0,170 sale de lo siguiente. Entonces, fíjense que aquí al principio decíamos que nuestra muestra impura era 1,2048. ¿Sí? Nuestra muestra impura, ¿qué es? Nuestra muestra impura es carbonato de sodio más las impurezas. ¿Sí? Acá. Está impura. No sabemos qué son las impurezas, pero esas impurezas suman en la masa. O sea que parte de esta masa no es carbonato de sodio, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hacemos para saber lo que sí es carbonato de sodio? Pues entonces se hizo este proceso, fíjense, a partir de una reacción química, se obtuvo carbonato de calcio como producto después de la reacción de ese carbonato de sodio con cloruro de calcio. Y entonces, ¿qué obtuvimos? El carbonato de calcio que tenemos como producto sí lo podemos cuantificar. Entonces, fíjense que aquí en el ejercicio nos dicen que la cantidad de carbonato de calcio que se produce es esta, 1,0262 gramos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Las impurezas al final de la reacción química quedan iguales, ¿sí? O sea que el carbonato de calcio solamente se puede producir a partir de ¿quién? Pues del carbonato de sodio puro, ¿sí? Entonces lo que yo hago es devolverme en el cálculo. Listo, 12:40, ya termino para responder la pregunta nada más. Ya tengo la cantidad de carbonato de calcio, pues me devuelvo para saber cuánto es realmente lo que hay de carbonato de sodio. Y entonces yo hago el cálculo, me devuelvo. Esto es lo que se produce, lo paso a moles, miro la relación, un mol de carbonato de calcio se produce a partir de un mol de carbonato de sodio y lo paso a gramos. Y entonces me doy cuenta que
Para poder producir esta cantidad de carbonato de calcio, se necesita esta cantidad de carbonato de sodio. Es decir, fíjense que la cantidad inicial de la muestra, ¿cuánto era? 1,2048. Si yo lo comparo, pues obviamente esta cantidad es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque esta masa incluye ¿qué? Las impurezas, ¿sí? Y esto que acabo de calcular aquí, ¿qué es? Pues la parte pura, ¿sí? Porque lo hice a partir de los cálculos, devolviéndome. Entonces yo sé que de toda esta masa que yo tengo aquí, 1,0878 gramos equivalen a la parte pura, que es el carbonato de sodio, y lo que me falte para completar este valor, esta masa, que es 0,170, pues serán ¿qué? Las impurezas. ¿Qué son las impurezas? Aquí no nos dicen, pero no participan. Fíjense que si ustedes suman estos dos valores dan 1,2048, que es la totalidad de la masa. Y entonces, la pureza del material, ¿cómo la determino? Masa del compuesto puro, 1,0878, sobre la totalidad de la muestra, 1,2048, y como es un porcentaje, por 100. Entonces, lo que me dice es que la pureza de ese material es del 90,29%, que alrededor del 10% son impurezas. Entonces, siempre que yo trabaje con ese material, siempre yo voy a saber, bueno, si yo tomo 500 gramos de ese material, yo sé que el 10% de esos 500 gramos son impurezas. Entonces, lo que me sirve es el 90% restante. Entonces, yo tengo que hacer los cálculos a partir de el 90% restante. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer más ejercicios de pureza, pero la mañana. Entonces, ya acabamos por hoy. Esto de aquí. Si les queda alguna pregunta, porfa, escríbanla ahí en su cuadernito y antes de empezar la clase mañana, resolvemos todas las dudas que vayan hasta el momento. Tranquilos, voy a hacer más ejercicios de pureza, solamente que ya no nos da el tiempo. Que quiero dar unos avisos parroquiales y ya. ¿O alguien tiene alguna pregunta súper urgente que la podemos resolver ya, a partir de esto, de este ejercicio que acabamos de hacer? Entonces, los avisos parroquiales. Hay una actividad de laboratorio. Cháese, salga. Que es supremamente fácil. A ver si me deja entrar al campus. A mí sí me funciona. Vamos a ver. Entonces, hay una actividad, créanme que es supremamente sencillita. Entonces, aquí en la pestaña de laboratorio, yo les dejé las páginas web de 3 simuladores diferentes. Ahí hay varias cositas bastante chéveres, créanme. Uno puede jugar y afianzar los conceptos de todo lo que hemos visto en el curso. Entonces, hay del estado de la materia, de la geometría de las moléculas, de la polaridad de las moléculas, hay de reacciones, hay de estequiometría, hay de escala del pH, hay varios jueguitos. Entonces, si tienen tiempo y les gusta esta vaina como a mí, que son ñoños como yo, pues les va a gustar bastante estas cositas que están acá. ¿Listo? Pero sí lo que les voy a pedir para esta semana es que ustedes tienen que resolver una pregunta que yo les planteo aquí, donde dice determinar los coeficientes estequiométricos. Entonces aquí es solamente una pregunta, nada más. Es esta mierda aquí. Y es utilizando esta herramienta virtual que ustedes tienen acá. Entonces aquí les dice determinar los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden jugar aquí con un laboratorio virtual y les dice la pregunta. Dice,
Si a usted le dan 4 sustancias, A, B, C y D, que se conocen por reaccionar en alguna forma rara y misteriosa, ¿sí? O sea, no sabemos cómo reaccionan, es decir, no sabemos la equivalencia que hay entre A y B, o entre A y C, y entre A y D. Todos hacen parte de una reacción química, ¿listo? Y dicen que aquí un oráculo le da esta información en un sueño, o sea, esto es carreta. Dice, diseñe y realice los experimentos virtuales de laboratorio para determinar la reacción entre estas sustancias, incluyendo los coeficientes estequiométricos. ¿Qué significa esa vaina? O sea, que ustedes tienen acá, ahí sí, que ustedes les dan A, les dan B, les dan C y les dan D. Ustedes tienen que relacionarlos a todos en una ecuación química, ¿sí? Y además, dependiendo de los experimentos que ustedes hagan, tienen que darme la relación. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esas 4 sustancias se mezclan de la siguiente manera, que A más C me forman B y D, ¿sí? Que ustedes hicieron los experimentos y se dieron cuenta que reaccionan de esa manera. Y además se dieron cuenta que la relación es de 2 moles a 3 moles que me producen 1 mol y que me producen 6 moles. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es llegar a una ecuación de este tipo, que jugando con esta herramienta virtual que tienen acá. Entonces, ustedes pueden escoger por acá, pueden escoger, puedo tomar un beaker y las soluciones, entonces yo voy a poner acá y le voy a agregar aquí 20 mililitros de la solución A, ¿cierto? Y entonces luego vengo acá y tomo 20 mililitros, se las voy a agregar aquí de la solución B. Entonces se mezclaron y fíjense qué pasó, que las concentraciones cambiaron aquí. Entonces, ¿qué significa? Eso es lo que tienen que ustedes hacer. Mirar las relaciones que hay entre los diferentes compuestos químicos. No sabemos qué es A, ni B, ni C, ni D. Ustedes van a hacer mezclas y a partir de las mezclas se van a dar cuenta cómo reaccionan. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es hacer un diagrama del proceso que diseñen. O sea, qué experimentos harían ustedes para llegar a esta conclusión y tomar fotos de lo que hagan aquí. Entonces, por ejemplo, yo mezclé estas dos, entonces yo le tomo una foto, un pantallazo. ¿Qué hago después? Vean, voy a mezclarle la C, a ver qué pasa. Voy a agregarle aquí 20 mililitros de la solución C y vean qué pasó, que C se acabó. Entonces vean que ya hay un indicio ahí, vean, C se acabó. ¿Y qué pasó con A? Que disminuyó. Entonces fíjense que a partir de esas relaciones ustedes pueden calcular la estequiometría. Créanme que es bastante chévere, es bastante entretenido. Pues yo sé que es un aburridor en este momento porque tienen que trabajar, pero eso es lo que tú tienes que averiguar, Karen. Precisamente cómo las vas a acomodar. Por ejemplo, cuando ahorita yo mezclé A y B no reaccionaron. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero yo lo hice súper rápido y me di cuenta que A y B no reaccionan. Sí, porque quedaron iguales. O sea, yo puse la cantidad y al mirar aquí cómo me quedaron iguales. ¿Sí? Entonces uno va jugando y va mezclando y se da dando cuenta de cómo va quedando esta relación de acá. Entonces en este caso A y B no reaccionaron, vea, ya les di la clave. Es hallar estos coeficientes, cómo reaccionarían a partir de estos coeficientes estequiométricos. ¿Listo? Yo había dejado esta tarea, dije para el 16, pero el 16 es sábado. Lo voy a dejar para la otra semana, para que puedan jugar el fin de semana con esto. Y ahí pueden ir jugando con esta vaina de aquí. Vean, miran la temperatura, lo pueden calentar si quieren. Y vean, ahí se va calentando. Yo lo voy a dejar para la otra semana, pero no me regañe. No, eso sí los puse, me los acabo de inventar, yo no sé. La relación es más fácil. Uno por grupo. Sí, señora, para que jueguen. Simplemente.
Vean cómo se va enfriando después el beaker. Entonces la idea es jueguen con esta vaina y respondan este par de preguntas que tienen aquí. Denme en una sola ecuación química la relación que tienen estas cuatro sustancias. ¿Cuáles son reactivos, cuáles son productos y cuáles son los coeficientes? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Y otros avisos parroquiales para acabar también. Si ustedes se dieron cuenta, a todos les puse 5 en el video. Yo los vi muy detenidamente todo el sábado en la tarde. Obviamente hay unas cosas por mejorar, ¿sí? En la mayoría de casos, muchos, pues las herramientas que ustedes tienen a disposición también les permiten escribir de manera adecuada las fórmulas químicas. Entonces hay que recordar el uso de los subíndices, ¿cierto? Para las reacciones químicas. Por allá alguien dijo diluir y es disolver. Entonces también creo que fue diluir. Creo que fue Daniela. Daniela Cuellar Fonseca, precisamente, que tú dijiste por allá diluir y era disolver. Igual de todas maneras el concepto va a quedar claro la otra semana, que hablemos ya de las soluciones para acabar nuestro curso. Que pH, la P siempre se escribe en minúscula y la H es mayúscula. Entonces son cosas más como de forma en cómo escribieron que de fondo. Pero pues a ninguno les bajé porque todos me gustaron, fue bastante originales. Hubo cosas bastante chéveres, entonces los felicito a todos y el sábado quedé emocionado. Compartí inclusive esos links con otros profesores para que los vieran de los videos. Entonces agradezco todo su compromiso, toda su atención con esa actividad. Fue bastante chévere. Obviamente si hubieran dejado reaccionar un poco más el huevo o de pronto el hígado con el fuego, hubieran visto un poco más cómo se vería el experimento, pero totalmente válido y bastante chévere lo que hicieron. O sea que los felicito y me pusieron feliz el día sábado. Yo me pongo feliz con cosas pequeñas y ese día me puse feliz con eso. ¿Listo? Entonces, esto también es para que ustedes jueguen. Créanme que son cosas chéveres. Cuando a uno le gusta este cuento, se emociona con cualquier vaina y créanme que yo con esto me emocioné jugando con esta vaina. Por eso me demoré tanto eligiendo qué ponerles para que ustedes hicieran. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por la clase de hoy, por asistir y nos oímos mañana. ¿Listo? Entonces, que almuercen rico. Chao. ¿Dónde está aquí esta vaina? Vamos a dejar de grabar. Chao, nos vemos. Chao.